Para escuchar en corto y largo plazo, Mercado Central. Mañana continúa la discusión en el Senado de la reforma previsional. Nuevamente fue citada la comisión técnica convocada para analizar ciertos puntos en los que no ha existido consenso con la oposición. Hay bastante paño todavía por cortar y para hablar de pensiones nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, como siempre, un gusto tenerte con nosotros en Mercado Central. ¿Cómo estás? Hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien contenta de poder hablar contigo para analizar también lo que ha sido la entrega del informe del panel técnico. El debate en general se ha estado centrando en el valor que tiene separar la industria de las AFP, es decir, que las administradoras, que hayan algunas administradoras que se dediquen a lo que son las inversiones y que haya una entidad que se dedique a lo que es el back office, a recaudar y a pagar. Y con eso se generarían finalmente ciertas economías de escala que permitirían reducir también el costo para los usuarios. Ahora, según el panel, hay coincidencia de que esto no aumenta finalmente las pensiones, es decir, sería un tema más político que técnico. Y las eficiencias que se generarían, con lo que podrían aumentar los salarios, tampoco serían tales. Ahora, yo sé que aunque esto sea un tema técnico, siempre tiene que haber un componente también político en una reforma para que pueda avanzar. ¿Cómo están analizando ese tema desde CIEDES? Es un tremendo tema. Primero habría que decir que la comisión técnica, creo, hace un aporte efectivamente al debate en la medida que viene a ratificar algunos acuerdos tácitos transversales que ya existían. Por ejemplo, viene a despejar lo que se puede hacer en materia de PGU, por ejemplo, pero limitando su aumento a lo que es la línea de la pobreza. Eso es algo que nosotros veníamos diciendo hace bastante tiempo. Viene también a despejar respecto de ciertos acuerdos también en materia de algunos ajustes paramétricos, como el aumento en la tasa de cotización, el aumento del tope imponible, la cotización de los trabajadores independientes, esto que han llamado seguro de lagunas previsionales, que en realidad más bien es una modificación al seguro de cesantía, que permite entonces a las personas que en periodos de desempleo puedan mantener el pago de cotizaciones. Son todos esos aspectos que nos parecen positivos y en la medida que vienen a refrendar, como te digo, acuerdos que ya estaban sobre la mesa pero que no habían sido ratificados por una instancia como esta. Sin embargo, me parece que la Comisión no resuelve aquellos nudos que eran los que venían siendo más difíciles de desatar durante los últimos meses, incluso años, como son, por ejemplo, aquellas propuestas del gobierno que son más radicales, que son más estructurales, que dicen que tienen que ver con la separación de la industria o con el destino en términos de cuál es la repartición que se hace de este aumento a los 6 puntos porcentuales. Sí, esos son dos temas efectivamente muy relevantes, pero en el caso del primero, la separación de la industria, sí lo analiza y dice que finalmente hay consenso de que esto no sería, no entregaría valor. Así es, y esa postura de la Comisión Técnica es una postura que nosotros compartimos y que venimos diciendo también ya hace bastante tiempo. Nos parece que esa es una modificación que es la respuesta que el gobierno tiene para, de alguna manera, responder a la crítica respecto a la legitimidad de la industria. Sí. Y también, básicamente, producto de una mirada política respecto de una promesa también de campaña a su sector político, sobre todo en materia de que vendría a destruir o vendría a cambiar la industria de AFP como nosotros la conocemos hasta hoy. Nos parece que eso es lo que más bien inspira aquello y no el objetivo final, que es en definitiva el mejorar las pensiones. Lo que se argumenta es que una separación de la industria en principio no mejoraría las pensiones y además nos llevaría por un largo camino, yo diría bastante complejo, arriesgado en términos de introducir una modificación estructural que no contempla todos los riesgos que están implícitos en ese proceso de cambio y que en definitiva yo diría que no asegura el objetivo. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son Sí, esas trabas o esos nudos que finalmente impedirían el objetivo de separar la industria? No, el objetivo es mejorar las pensiones. Y en ese sentido, lo que se plantea acá es un cambio en la industria bajo una hipótesis de que existirían economías de escala que permitirían reducir los costos y esos costos o ese ahorro de costos se transferiría finalmente a los usuarios a través de menores comisiones o eventualmente a través de un mayor ahorro que potenciaría unas mejores pensiones. Claro. Ahora ese es un camino largo. Que yo creo que de alguna manera no considera, no subdimensiona todos los aspectos que tienen que ver con
aspectos operacionales, aspectos tecnológicos, aspectos regulatorios, aspectos normativos, grandes procesos de cambios organizacionales que yo creo que no han estado en el debate como debieran considerarse realmente. ¿No habría capacidad entonces para separar la industria? ¿Es eso? Yo creo que es un cambio innecesario. Si uno hace un análisis costo-beneficio de iniciar este largo camino, yo creo que no decanta naturalmente que va a tener el resultado esperado y tampoco decanta naturalmente ese ahorro de costo. Sí. Ahora tú lo decías, Rodrigo, esto tiene que ver en realidad con hacer frente a una crítica sobre la legitimidad también de la industria de las AFP. Todos los cambios siempre tienen un componente técnico, pero también tienen un componente político porque responden a cierta mirada, a ciertas peticiones de la sociedad que también tienen que ser incorporadas. ¿Se entiende por ese lado entonces que tal vez sea necesario separar la industria? No, nos parece que la crítica de legitimidad podría ser abordada de otras maneras. Por ejemplo, en el pasado se plantearon alternativas como el crear una AFP estatal, por ejemplo, que permitiera a las personas libremente escoger por un administrador público, a diferencia de los administradores privados sobre los cuales hoy día tiene opción igualmente, pero que probablemente no se siente completamente representado, producto de que son entidades que persiguen lucro, responden a otros intereses y que por lo tanto podría ser a través de un ente administrador público que pudiera salvar esta preferencia. Nos parece en todo caso de que en el caso de que se implementara una AFP estatal, que hoy día parece no estar dentro de las prioridades, ¿verdad? Debiese ser una entidad que participe siguiendo la misma normativa, las mismas reglas del juego, la misma regulación, al igual que las AFP que hoy día conocemos. Y por otro lado, creo que hay otro aspecto que también es bastante sentido por la población, en el sentido de que tiene que ver con esta percepción cierta, por lo demás, muchas veces, que ocurre cuando las personas observan que la rentabilidad de sus fondos se ve afectada en circunstancias que las utilidades de las entidades siempre han ido mostrando cifras positivas. Y eso creo también que se puede abordar a través de una modificación en términos de lo que es la estructura de comisiones, por ejemplo, de tal manera que estén mucho mejor alineados los incentivos de las personas con la de los administradores. Ahora, Rodrigo, el primer argumento o la primera propuesta que mencionabas era el de una AFP estatal, y eso fue un tema que ahora no está en el debate, pero que sí estuvo en el debate durante el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, pero que fue rechazado de manera bastante categórica también por la industria. ¿Qué ha cambiado para que ahora empiece a surgir justamente desde esos sectores esta propuesta? Sí, bueno, es que este es un debate largo, eso yo creo que es importante recordarlo. O sea, llevamos ya más de 10 años discutiendo este tema. Eso es algo que se planteó en la campaña, creo, del 2013. Y que sin embargo fue el propio gobierno que le fue restando piso en el camino, que después fue planteado por el gobierno siguiente, ¿verdad? Sí. Y hoy día es planteado incluso desde sectores que lo habían rechazado originalmente, sí, tal cual como tú lo señalas. Yo diría que son ideas, propuestas que en principio son rechazadas y que luego de alguna manera luego son maduradas, asimiladas de una manera distinta, con un prisma distinta. Y también en un sentido de que parecen ser más razonables que las propuestas que a continuación se han ido planteando, como esta de la separación de la industria, que insisto, es una propuesta que responde a una hipótesis, pero que no de alguna manera considera los riesgos que implica un cambio estructural a nivel de la industria de tal naturaleza. Se supone una serie de cambios estructurales que involucran un cambio organizacional, institucional, como digo, implica nueva normativa, nueva regulación, nuevas instituciones, nuevos procesos, nuevas tecnologías, una nueva lógica, una nueva forma de trabajar, que en definitiva me parece costosa, como digo, repito, de alto riesgo y sin que necesariamente eso significa o pueda garantizar que se obtengan los resultados que se están prometiendo. ¿Qué arriesgan los afiliados? ¿Es que hay algún error en esos cambios tecnológicos de personas que nos planteabas recién? No, yo creo que lo que se arriesga acá es, en definitiva, la dificultad, o más bien dicho, el retardo, el no poder de alguna manera asimilar un sistema que sea en definitiva comprendido, internalizado por las personas. Soy de la opinión de que la crisis de legitimidad de la industria tiene que ver también con la falta de apropiación
respecto de los sistemas. Y esto no pasa solamente con pensiones, pasa también con una serie de otros sistemas de protección que son difícilmente asimilados por la gente. Y esto pasa por la existencia de diseños que son complejos. Nosotros creemos de que un sistema de pensiones, así como cualquier otro sistema de protección social, debe ser simple, debe ser fácil de entender, debe ser fácil de ser apropiado por parte de la gente, y eso se logra con sistemas que sean más fáciles. Sí. Y no solamente más fáciles para las personas, sino que también más fáciles para todos los actores. Sí, bueno, esto es parte de la discusión. Todavía no hay consenso tampoco sobre cómo se repartirá el alza de la cotización obligatoria, como lo decías en un comienzo. ¿Tiene sentido una reforma sin ese punto, pensando en lo que pasó con la propuesta en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que avanzó finalmente sin acuerdo con el alza de la cotización previsional, avanzó con el tema de la PGU, pero se dejó esta gran reforma en el congelador? ¿Tiene sentido avanzar ahora con una reforma nuevamente con una ley corta y dejar esta discusión para más adelante? Yo creo que sí, porque yo creo que una de las grandes trabas que tiene el poder avanzar es tener que o intentar resolverlo todo a través de soluciones que sean complejas. Y cuando lo quieres resolver todo y donde las soluciones que se plantean además son complejas, el debate largo, tanto técnico como político, es inevitable. Y eso es lo que de alguna manera nos tiene trabados. Se habla de la inercia de los afiliados en torno al cambio FP. Yo creo que hay que preocuparse más de la inercia que impide avanzar en los acuerdos necesarios para poder implementar una reforma de pensiones. La Comisión Técnica, repito, yo creo que hace un aporte en la medida que viene a ratificar ciertos acuerdos. El ministro de Hacienda hace un cómputo respecto de cuáles serían esos acuerdos. Me parece que son menos los que existen en definitiva, pero la pregunta es, si la gran promesa del gobierno y las expectativas de la gente tiene que ver con aumentar pensiones y futuras, eso es algo que ya podríamos hacer con algunas pocas modificaciones. Por ejemplo, si se llegara a un acuerdo en el corto plazo, en términos de aumentar la PGU a la línea de la pobreza, en eso hay un acuerdo transversal, se mejoran las pensiones actuales y futuras. Si aumentamos la tasa de cotización y parte de ese aumento de la tasa de cotización, que sabemos que viene recién a paliar los efectos de los retiros previsionales, hoy día también se discutió hace un tiempo atrás si era necesario acaso 6 puntos. Y la respuesta categóricamente nos parece que es sí. Porque la OCDE habla de que son necesarios 8 puntos. Eso en términos de lo que son las referencias de los países de la OCDE, pero en definitiva, si nos abstraemos de eso, tenemos que tener presente que se necesitan al menos 3 puntos para compensar el daño previsional de los retiros previsionales. Luego hay que ponerle 1, 2 o 3 puntos más de ahorro para el futuro, para poder mejorar las pensiones en el futuro, más una serie de otros ajustes paramétricos. ¿Por qué no somos capaces de avanzar en eso? Eso cumple la promesa y se hace cargo de las expectativas en términos de mejorar las pensiones actuales, de los actuales pensionados y también de los futuros. Nos parece que nos enredamos cuando se discute respecto de otros aspectos que, como dije, tienen que ver con la separación de la industria, en la cual no hay consenso. Nos parece preocupante que el gobierno insista en eso cuando la Comisión Técnica, que en principio tuvo el respaldo transversal de todos los sectores, hace un aporte, creo yo, cuando la descarta de plano. Pero no es vinculante. Pero no es vinculante, pero se pretendió que fuera vinculante. Eso es lo que de alguna manera había como en el espíritu subyacente, me parece. No, ciertamente no es vinculante, pero estaba esta expectativa, ¿verdad?, de que a partir de este acuerdo se pudiera poder avanzar. Lo que pasa es que este acuerdo no fue tan amplio como se esperaba. Pero sí me parece que es suficiente para avanzar en algunos puntos. No hay acuerdo respecto a la separación de la industria, no hay acuerdo respecto de la otra propuesta que existe en términos de lo que es la licitación del stock, y por lo tanto me parece que sí, bien podrían ser aspectos que podrían quedar guardados y para efectos de lo que dije hace un rato, romper la inercia. Yo creo que de verdad que la inercia que nos mantiene inmovilizados es la verdadera inercia respecto a la cual tenemos que preocuparnos. Ahora, con eso, finalmente, se le quita fuerza también a la capacidad política de actuar del gobierno, si es que solamente se avanza con los temas en los que hay acuerdo. Así es, pero yo creo que el gobierno también tiene que evaluar en algún momento cuál es la capacidad real de poder avanzar en las propuestas que originalmente tenía. El gobierno no tiene mayoría en la comisión, ni siquiera en la siguiente comisión, ni tampoco en el Congreso. Por lo tanto, realmente creo que si quiere cumplir la promesa de campaña de avanzar en una reforma, debe avanzar en una reforma en la cual se pueda considerar acuerdo, aunque sea o aunque no sea lo que originalmente tenía previsto. Sí.
Sí, estamos conversando con Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIADES. Rodrigo, pasando a otro tema también previsional, pero que no tiene que ver con la reforma. Estamos a 30 de julio, los multifondos se están preparando para cerrar positivos en este mes. ¿Qué elemento fue el que más incidió en el resultado positivo? ¿Tiene que ver con los mercados que estuvieron más optimistas, los mercados internacionales sobre todo? Por supuesto, bueno, siempre decimos que la rentabilidad de los multifondos depende del resultado de los instrumentos en los cuales están invertidos, y en ese sentido los fondos de mayor riesgo estuvieron de alguna manera afectados, porque en definitiva lo que tenemos acá en este mes, con valores cuotas hasta el 25 de julio, es un mejor desempeño de los fondos conservadores por sobre los fondos de mayor riesgo, a pesar de que todos tuvieron resultados positivos. En el caso de los fondos de mayor riesgo A y B, tuvieron el efecto de resultados mixtos en los mercados internacionales. Este mes fue un mes que todavía existe bastante volatilidad en los mercados, todavía existe esta tensión por los diferenciales de tasa que se dan en virtud del retroceso del proceso de la inflación en distintos lados, y por lo tanto en que si las bajas de tasas del Banco Central en Estados Unidos o en Europa se dan o no se dan, y si se dan con la rapidez y la profundidad que todos los distintos agentes están esperando. En ese sentido, lo que tuvimos fue resultados mixtos en las bolsas, y encima en Chile una leve caída del dólar en el periodo. Sin embargo, hemos visto que, como tú decías al comienzo del programa, el dólar está escalando durante esta semana. Es probable que eso mejore todavía un poco la rentabilidad de estos fondos. Pero siempre estamos evaluando ahí lo que pasa en las bolsas internacionales versus lo que pasa con el dólar en Chile, y también siempre el aporte o retroceso que pueda generar el IPSA, la bolsa local, donde también están invertidos los fondos más riesgosos. Claro. Ahora, el balance de julio es positivo, pero en el año es mixto, ¿no? Así es, y la invitación es a observar esto en un periodo más largo. En general, siempre nos parece positivo que las personas estén informadas respecto a lo que pasa con sus ahorros previsionales, pero no olvidar que en definitiva estos son ahorros que siguen una lógica de largo plazo, es decir, la rentabilidad que se puede obtener hasta el momento de la jubilación. Por lo tanto, hay que hacer una evaluación en 10, 20, 30 años. Y lo que hemos visto durante este último tiempo son tiempos convulsionados, desde la pandemia particularmente, también en Chile desde el estallido social. Y lo que tenemos es que cuando evaluamos esto en los últimos 36 meses, todavía todos los multifondos tienen rentabilidades negativas, cuando sabemos que la media histórica en 20 años es positiva. Eso nos da una brecha o una holgura que debería proyectar que todavía los fondos tienen un potencial alcista. Ese potencial alcista se va a dar en la medida de que vayan controlándose la inflación, vayan bajando las tasas de interés, como digo, tanto en Chile como en Estados Unidos y Europa, y se vaya avanzando efectivamente una recuperación económica que en definitiva también se traduzca en mejores rendimientos en las distintas bolsas. Sí. Rodrigo, tú mencionabas también hace unos minutos cuando estábamos hablando del alza de la cotización obligatoria, que con 3 puntos se compensaría lo que se retiró con estos proyectos de rescate de fondos de las AFP. Ahora, actualmente se está discutiendo un nuevo retiro de fondos. ¿Cuál es el impacto si se llega a aprobar en materia de pensiones? Porque en general se pone el foco en el impacto que podría tener esto en la inflación, que ha sido un gran dolor de cabeza que ha logrado mantener a raya el Banco Central. Pero, ¿cuál es el impacto que tiene esto para las jubilaciones? Bueno, lo primero que hay que recordarle a los parlamentarios que están impulsando esta iniciativa es que los principales y primeros perjudicados de una medida de esta naturaleza son los propios afiliados, que verán castigados su saldo y por lo tanto sus futuras pensiones. Y por lo tanto la interpretación que nosotros hacemos es que en realidad más bien responden a un intento de empatizar con una porción de la población que cree que en definitiva es mejor tener el dinero en el bolsillo, y por lo tanto todo esto a puertas de un proceso electoral en los próximos meses y el próximo año. Y por lo tanto yo diría que responde a esa motivación y también en cierto modo a una suerte de amenaza también, hay que decirlo de ese modo, en el sentido de decir o es esto o es lo otro. Por la amenaza a la discusión de la reforma previsional. Así es, y por lo tanto nos parece que es un mal camino. En todo caso, no le quisiera prestar demasiada atención porque más bien tengo la expectativa de que esto es algo que no va a avanzar en el Congreso. Yo diría que no cuenta con el respaldo del gobierno, y lo digo en el sentido de que sabemos de que hubo parlamentarios que hoy día son oficialistas que sí estuvieron a favor de los retiros anteriores. Por lo tanto, más bien creo que esta es una propuesta parlamentaria que
no va a tener proyección, pero que sí lamento porque muestra la falta de foco en el debate que tiene nuestro sistema político. Cuando hoy día nosotros deberíamos estar discutiendo estas otras medidas en las cuales hay acuerdo para poder avanzar en una reforma, al mismo tiempo hay un grupo de parlamentarios que en definitiva está planteando avanzar en una dirección justamente contraria. Sí. Ahora, ¿cómo lo ven desde el punto de vista de los tiempos? Porque todavía se está discutiendo, estamos a 30 de julio, seguramente la discusión se va a estar extendiendo entre agosto, puede que incluso llegue a septiembre, antes de la presentación del presupuesto. Y si se rechaza, vamos a tener que esperar un año, y en septiembre del próximo año esto va a coincidir también con las campañas legislativas, y ahí el riesgo es mayor, ¿o no? ¿Cómo lo ven desde CIEDES? Mira, es probable de que estos impulsos se sigan dando en el tiempo y efectivamente si hay un rechazo como esperamos que ocurra y hay una veda nuevamente de un periodo para volver a insistir en estos proyectos, es probable que lo que tú estás diciendo, que en un año más estemos nuevamente discutiendo respecto a un eventual, sería ya un octavo intento de retiro. Sí. Pero la verdad es que yo creo que ya los tiempos pasaron. Yo creo que nosotros siempre nos opusimos a los retiros de fondos provisionales, pero también entendemos el contexto original en el cual fueron aprobados. Al menos el primero. Al menos el primero, que fue justamente en el mes de julio del 2020, sí. En los momentos más duros de la pandemia, donde había mucha gente sin empleo, sin muchos sin ingresos, sí. Sin ayudas del gobierno, que eran las que se esperaban en ese momento, sí. Y por lo tanto pudo haberse explicado en tal sentido. Pero yo diría que eso ya pasó. Hoy día efectivamente estamos en un pie distinto y por lo tanto son iniciativas que no deberían prosperar ni ahora ni en el futuro. ¿Han sacado cálculos de cuántas personas podrían acceder a los retiros o todavía no? Sí, bueno, lo que sabemos es que hay del orden de... serían prácticamente 11 millones de personas las que podrían sacar fondos, pero sabemos de ya que hay del orden de 2 millones que ya no tiene saldos en sus cuentas, y por la configuración, que no sabemos en definitiva cuál sería, pero si uno reprodujera la misma configuración de los retiros anteriores, del orden de 4 millones de personas quedaría sin saldo en sus cuentas, o sea, hablamos de aproximadamente un tercio de los afiliados al sistema que quedaría sin saldo. Y eso nos parece un daño previsional enorme que debe ser evitado a toda costa. Sí. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Que tengas un muy buen día. Gracias, Gabriela. Chao. Comienza el día con las cuentas claras. Mercado Central.